Hola, sin ofender. Hoy vamos a hacer una granja de guardianes. Los materiales que vamos a usar son estos. Tubos de agua solo necesitan 2 para hacer agua infinita. Estos son bloques de apoyo, bloques temporales. Y la torre y los cofres depende de cada uno, de qué tan grande quiere hacer el almacenamiento. Primero tenemos que encontrar un templo marino o un monumento marino. Tenemos que matarle a todos estos guardianes más grandes, no sé cómo se llaman, a estos. Ahora tenemos que quitar toda esta estructura que está acá en esta parte de arriba. Las algas también. Así quedaría una vez terminado. Voy a poner en pacífico por el lag. Y ahora acá en esta plataforma del medio vamos a encontrar 2 bloques de un lado y en el tercero ponemos uno de vidrio. Lo mismo hacemos de cada lado. Y ahora estos 4 de vidrio vamos a unir como para hacer un cuadrado. Acá también pueden usar cualquier bloque de construcción, no es necesariamente vidrio. Ahora vamos a subir hasta llegar a un bloque de distancia de la superficie. Y ahora hago lo mismo con todo el cuadrado. Acá vamos a poner puertas de valla de los 4 lados. Y el agua que está dentro de este tubo, digamos, tenemos que quitar. Yo voy a usar esponja para que sea más rápido. Ahora estos bloques de abajo rompemos. Y acá es donde vamos a tener los cofres. Entonces también tenemos que quitar el agua con esponja o con bloques, solo que va a ser más difícil. Voy a abrir un poco más este lugar. Reemplazo estos bloques y pongo bloques acá. Voy a poner bloques de apoyo por acá. Acá vamos a llenar de tolvas mirando hacia los bloques de apoyo. Por acá podemos hacer una entrada hacia el lugar donde vamos a tener los cofres. Y una vez acá abajo podemos romper todos estos bloques de apoyo y hacemos la zona de almacenamiento. Ustedes si quieren pueden hacer algunos filtros o con cofres normales, como quieran. Acá es donde van a terminar todos los ítems que van a dejar los guardianes. Ahora vamos a la parte de arriba. Acá vamos a poner hogueras porque es donde van a caer los guardianes. Van a morir por el fuego y sus cosas van a terminar en los cofres de abajo. Ahora acá vamos a usar bloques de apoyo. En cada uno de los 4 lados vamos a poner 8 bloques. Y ahora vamos a unir cada una de las 4 puntas como para hacer un cuadrado. Y estos 4 lados podemos rellenar con bloques de apoyo. Y así tiene que quedar. Ahora en cada esquina podemos romper un bloque y poner 4 de cristal de esta forma. En cada esquina ponemos 3 puertas de trampillas. Bueno, 3 puertas de vallas, no de trampillas. No importa en qué dirección estén, con tal de que haya 3 puertas. Y tienen que estar abiertas. Ahora vamos a seguir poniendo puertas de vallas en cada lado. Tienen que ser 2 líneas, uno encima de otro, que estén abiertos. Así tiene que quedar. Lo mismo de los otros lados. Una vez terminado, solamente tenemos que poner el agua que iría en esta línea. Si están en supervivencia, solamente tienen que ir poniendo agua infinita a cada rato. Y lo mismo hacemos de los otros lados. Si la corriente de agua llega justo hasta por encima de las puertas de valla, hicieron bien. Estas puertas podemos abrir y estos bloques que pusimos de apoyo tenemos que romper todo. Bueno, sacar. Por romper está bien. Ahora solamente nos faltaría poner la arena de alma. Estos bloques que están acá en el costado del monumento podemos quitar. Y la arena de almas ponemos de la siguiente forma. Como acá arriba la corriente de agua es de 8 bloques. Acá también tenemos que poner 8 bloques de arena de alma hacia cada lado. Para que los guardianes cuando spawneen suban hasta arriba y sean empujados por la corriente hasta llegar a las hogueras. Entonces acá solamente tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá hacemos lo mismo. Acá también. Por último de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8. Esta línea de 3 de ancho de arenas de almas va a quedar flotando porque no hay piso abajo. Y ahora solamente tenemos que volver a unir esta punta con esta punta y esta punta con esta punta como para hacer un cuadrado, como hicimos con los bloques de apoyo.
Y una vez terminado tenemos que rellenar toda esta zona de adentro. Y así quedaría la granja. Lo que hicimos básicamente fue forrar parte del monumento con arena de almas. Y ahora solamente nos falta la zona AFK. Para eso ponemos unos cuantos bloques de apoyo por acá y tenemos que subir hasta la capa 110. Y acá pueden hacer la zona AFK como ustedes quieran. Quitamos todos estos bloques. Esta trampilla está sin abrir. Y para llegar a esta zona AFK, si tienen elitras les va a ser muy fácil. Pero si no tienen, pueden hacer como un camino. Acá ir bajando y poniendo escaleras. Y así quedaría. Este camino es para que las escaleras no terminen en medio de la granja. Ahora voy a ir a la zona AFK. Quito el modo pacífico. Y como ven ya empiezan a spawnear un montón de guardianes. Ahora si nos vamos abajo, entramos por acá, vemos que todos los ítems terminan en los cofres. Y esto es lo que generó en un minuto más o menos. Hasta acá el video. Síganme en Twitch, suscríbanse acá en YouTube y chau.